Hola, buenas tardes. Soy Esmeralda Hernández, soy maestra en Ciencias Biológicas. Esta tarde les presentaré una clase muestra con el tema que he elegido, que es ácidos nucleicos. Sin hacer más largo el video, voy a dar continuación a la clase. Muy bien. Se reconocen tres tipos principales de biomoléculas. Uno de ellos son los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas sustancias en conjunto constituyen gran parte de la materia viva y las cuales van a dirigir y realizar los vastos procesos químicos que constituyen la vida. Específicamente para esta clase nos centraremos en los ácidos nucleicos y los cuales son unos componentes fundamentales para las células, ya que les van a ayudar a cumplir funciones esenciales, como es el caso del almacenamiento, la expresión y la transmisión de la información genética. Primeramente vamos a conocer estos dos tipos de ácidos nucleicos. Uno de ellos es el ácido desoxirribonucleico, o mejor conocido como ADN. Esta molécula se puede definir como aquella que contiene toda la información genética necesaria para el funcionamiento de un organismo y cuyas instrucciones serán transmitidas de generación en generación. Otro ácido nucleico es el ácido ribonucleico, o mejor conocido como ARN. Este se puede describir como aquella molécula que contiene la información propia del ADN y el cual puede presentarse en diferentes formas y participar principalmente en la síntesis de proteínas. Los ácidos nucleicos, específicamente de organismos eucariontes, los podemos encontrar de forma compartimentalizada en el núcleo de la célula, aunque también se encuentran en otros orgánulos celulares, como el caso de las mitocondrias, o en el caso de las plantas sería el cloroplasto. En cuanto a los componentes fundamentales de un ácido nucleico, vamos a encontrar que se constituyen principalmente de un grupo fosfato, una pentosa o azúcar de 5 carbonos, así como también las bases nitrogenadas. Todos estos elementos los vamos a ver a detalle a continuación. Uno de estos componentes, como vimos, es el azúcar de 5 carbonos, o también conocido como pentosas. Y las diferencias entre estos dos azúcares de los dos diferentes ácidos radica en el grupo hidroxilo presente en el ARN, como podemos ver que está marcado con rojo, y el cual es sustituido por un hidrógeno en el ADN, como podemos ver. En cuanto al grupo fosfato, este es un ácido muy fuerte y es la razón por la que el ADN y el ARN se denominan ácidos. Así que en conjunto con el grupo fosfato y el azúcar, estos formarán un esqueleto que le da el soporte y la estructura como tal a la molécula. Las bases nitrogenadas vamos a encontrar 5 tipos diferentes, los cuales son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, excepto que en el ARN la timina va a ser sustituida por un uracilo. Y en conjunto de estos tres elementos formarán una doble cadena para el caso del ADN y una cadena sencilla para el caso del ARN. Ahora bien, vamos a tocar un punto muy importante, que es la función que cumplen estos ácidos nucleicos en los organismos. Ya que conocimos sus fundamentos y como mencionamos al principio de la presentación, una de las funciones muy importantes de los ácidos nucleicos es el almacenamiento, la transmisión y la expresión de la información genética, así como la producción finalmente de proteínas. Vamos a ver a detalle cada una de estas etapas por las cuales pasan los ácidos nucleicos, y la primera sería el almacenamiento. Cada pequeña célula va a contener toda esa información genética que es necesaria para la vida, y esto lo vamos a conocer como genoma, por lo que cada molécula de ADN debe de estar empaquetada de forma muy compacta y precisa en esa pequeña célula. Así que con ayuda de moléculas llamadas histonas, que son las estructuras circulares como podemos ver en la imagen, estos elementos van a ayudar al plegamiento del ADN para que éste se almacene de una manera súper empaquetada. A esta forma súper empaquetada del ADN se le denominará como una estructura conocida como cromosoma. Pero una de las funciones más importantes también que cumplen los ácidos nucleicos es su transmisión, o mejor conocido como replicación. Así que primeramente el superempaquetamiento debe de dar marcha atrás para dar paso a que el ADN se replique.
ya que es un proceso esencial para la información genética, sea transmitida de célula a célula y de generación en generación, y así también continuar con el proceso de la vida en la Tierra. Por lo tanto, la función de la replicación es construir una copia idéntica del ADN original. Esto estará dado por complejos enzimáticos y por una molécula muy importante conocida como ADN polimerasa. Un siguiente paso que llevan a cabo los ácidos nucleicos es su expresión o su transcripción. Esto es que la información contenida del ADN se debe ahora transcribir, pero en una cadena de ARN, por lo que se llevará a cabo por complejos enzimáticos, así como también una molécula muy importante que es la ARN polimerasa. Ahora bien, abordaremos una de las funciones más especiales que tiene o que cumplen los ácidos nucleicos, que es la producción de proteínas o también conocida como traducción. Esta, pues como tal, el proceso de la producción de proteínas es un proceso muy complejo en el cual participan diferentes elementos y comenzará desde la lectura de los codones, es decir, que por 3 bases nitrogenadas se añadirá un aminoácido con ayuda del ARN de transferencia, así como de diferentes enzimas y principalmente también los ribosomas. Es decir, queremos pasar esa información del ADN que se transcribió a una cadena de ARN para finalmente transcribirla a una proteína. Así que como podemos ver, aquí tenemos la cadena de ARN proveniente de la información del ADN, lo cual se irán añadiendo diferentes aminoácidos con ayuda del ARN de transferencia y también con ayuda de una molécula muy grande que es el ribosoma. Ahora bien, finalmente vamos a obtener la obtención de proteínas, pero ¿por qué esto es una función muy importante? Porque las proteínas son las principales moléculas estructurales y funcionales en la mayor parte de las células. Así que la apariencia de una célula y lo que es capaz de hacer depende en gran parte de la proteína que contiene. Aquí les presento un ejemplo sencillo de una proteína que es la mioglobina. Así que podemos concluir que los ácidos nucleicos son de tal importancia para la vida, ya que el ADN que almacena toda esa información genética tiene el ardua tarea de replicarse para pasar toda esa información a otras células, así como también ser transcritas a moléculas de ARN para finalmente ser traducidas a proteínas y de esta manera continuar con el proceso tan complejo de la vida en la Tierra. Les agradezco mucho su atención y quedo pendiente.